Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Camino al Cielo, programa número 4, ya sabéis, en Radio Marca, ya sabéis, con la colaboración de Fondo Segunda. En este Camino al Cielo número 4, donde analizaremos la jornada y lo que ha pasado en esta Liga Hypermotion en la jornada 4. Y vamos a tener hoy, durante el programa, pues las típicas secciones, ya sabéis, tertulia, hoy acompañados de David Timón y Pablo Vallejo. Vamos a intentar tocar absolutamente todos los partidos, ya sabéis que es complicado, pero lo vamos a intentar hacer. Y entrevista hoy, en especial en primicia, con Aarón Martín, jugador del Club Deportivo Mirandés. Una entrevista que creo que ha quedado bastante interesante, porque ya sabéis, todos los que escucháis Camino al Cielo, cómo estaba este Club Deportivo Mirandés a principios de verano, y que los jugadores eligieran como destino Miranda, viendo cómo estaba la situación allí y sin tener la plantilla pues eso, confeccionada. La verdad que dice mucho. Así que hemos hablado cosas interesantes con Aarón Martín, y además de todo eso, pues tocaremos todo lo que está pasando en esta Liga Hypermotion, en esta jornada número 4, en la que ya podemos ir poco a poco situando qué dinámicas están llevando los equipos, a nivel de resultados, a nivel de puntuación, pero luego también a nivel de sensaciones. Qué entrenadores estamos viendo que están pues un poquito más cuestionados, y que otros equipos ahora mismo, el caso del Racing de Santander, único equipo en la competición que ha ganado los 4 partidos, que ha sumado el 4 de 4, y que todos los demás equipos de la liga han sumado un punto. Es decir, no hay ningún equipo con 0 puntos, por lo que menos está diciendo un poco lo competitiva que está siendo este arranque de segunda división. A mi lado, como siempre, un programa más en Camino al Cielo, Mateo López. Meco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, Alex. Pues todo bien, ya sabes. Esta semana incluso se le dio más bombo a la segunda división por ese parón en primera, ¿no? O sea que se ha hablado mucho de la segunda. Nosotros, como siempre, estamos aquí. Además, hoy con entrevista chula, porque un jugador del Club Deportivo Mirandés, siempre tenerlo por aquí es buena noticia. El año pasado tuvimos a Alberto Reina, tuvimos a Gorrocha, Panicelli. O sea que si sale la mitad de bien este jugador que tenemos hoy, que cualquiera de los anteriores, vaya, yo creo que se tiene que dar con un canto a los dientes. De hecho, yo creo, Meco, que en Miranda nos llaman ellos adrede para bendecir a los jugadores, para darles nuestra suerte, porque es verdad que lo que pasó en la temporada pasada, tanto con Gorrocha como con Panicelli, como con Reina, ojo que son 3 jugadores que han salido rebotados a primera francesa, a primera división española, al Oviedo. Es decir, ojito, Sí, porque es que no ha salido nada mal. No. Por eso yo creo que Aarón Martín nos llamó para la entrevista. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos en este programa número 4 de Camino al Cielo. Por delante, un programa completito, con tertulia, con entrevista, con un cierre, con un 11, con nuestros nombres de la jornada. Todo esto por delante en este programa número 4 de Camino al Cielo. Vamos a ver. Campeón, todos van gritando, la gente está saltando, Moracha está tocando, que del estadio al cielo se escuche esta canción, que se escuche esta canción. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Momento ya de abrir esta taberna de plata, como siempre, ya sabéis. Ahora acompañado de los mejores periodistas, como a mí me gusta decir, del territorio segunda, de la división de plata. En este caso, el señor Valle, directo desde Radio Marca Cádiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabía que ibas a utilizar lo de Valle, pero oye, me trae unos recuerdos porque así me llamaban. Cuando era pequeño, en el colegio, en el recreo, me decían Valle, que es la abreviatura, evidentemente, de Vallejo, que es mi apellido. Claro, ya sabes que así remueve un poco tu infancia y ya sabes.
Y estrenamos con David Timón, comentarista de Radio Estadio. ¿Qué tal, David? Bienvenido a Fondo Segundo y a Camino al Cielo. ¿Qué pasa, chicos? Qué alegría pasar por aquí. He estado alguna que otra vez en esta tabernilla, pero va cambiando la gente, van cambiando las caras. A peor, ¿no? Me temo, no, el que va a peor soy yo, compañero. Me temo que voy siendo el más viejo del lugar y no me gusta ni un pelo lo que veo, pero bueno, aguantamos. ¿Habías pasado, o sea, has estado otros años ya por aquí con otra gente, David? Sí, ¿no? Sí. Me temo que sí. Por tu voz y por tu tono, entiendo que sí que ha ido peor. Cuando esto era campo, estaba por aquí. Muy bien, sí. Así nos gusta traer de vez en cuando a Meco y a mí a gente que realmente haya estado cuando todo nació. Vamos a meternos ya en materia para analizar esta jornada 4 de Liga Hypermotion. Antes de ello, Mico, cuéntame rápidamente resultados. Hablamos un poco por encima de cómo está ahora mismo la clasificación y nos ponemos en situación y en contexto un poco todo. Pues venga, vamos rápidamente con eso, resultados de clasificación, para ir a lo verdaderamente importante para hablar de lo que ha sido la jornada 4, la cual empezaba con Albacete Mirandés, 1-4, ganaba el conjunto visitante. Una sorpresa bastante grande esa goleada. Córdoba Castellón, del cual, 2-1. Meco, perdona, sí. Tenemos protagonista, que lo habremos dicho en la intro, pero es verdad que vamos a tener protagonista de ese partido, de ese Albacete Mirandés. Va a ser Alaun Martínez, centrocampista cedido por el Alcatia, que la temporada pasada estuvo en el Tenerife, así que hemos hablado ya con él. Dejamos ya sobre la mesa que vais a poder disfrutar de una buena entrevista al jugador del Mirandés. Pues os decía que era una de las sorpresas de la jornada, así que viviremos o podremos escuchar de primera mano lo que ha sido ese encuentro. El Córdoba le ganaba 2-1 al Castellón, Deportivo de La Coruña 1, Real Sporting 0, Real Zaragoza 1, Real Valladolid 1, Málaga 2, Granada 2 en ese derbi andaluz. Ceuta Huesca, ganaba el Ceuta la primera victoria de la temporada 2-1, Real B 3, Cádiz 3, Burgos Las Palmas fue un 0-0, otro tanto de lo mismo para la Cultural Leonesa, Leganés Almería 2, Real Racing Club de Santander 3 y cerraba la jornada el Eibar contra el Andorra, se lo lleva el conjunto armero por 2-0. Y nos vamos a la clasificación rápidamente. Sigue liderando porque es que no lo ha podido hacer mejor, por lo menos en cuanto a puntuación, el Racing de Santander, 12 puntos, lo sigue de cerca Sporting con 9 y también ya en playoff Real Valladolid con 8, Deportivo de La Coruña también con 8, Cádiz misma puntuación y cierra también con los mismos puntos el Málaga. Después tenemos por ahí al Eibar, al Andorra, al Huesca, al Mirandés, al Burgos, Las Palmas, ya entrando un poquito en la parte más baja de la clasificación. Tenemos Almería, Real B, Leganés, Córdoba, Ceuta y Zaragoza ya en posiciones de descenso, Castellón, Albacete, Granada y Cultural Leonesa, estos últimos 4 con un puntito tan solo. Esa es la clasificación de esta jornada 4 de Liga Hypermotion. Y ya directamente, Valle Timón, os pregunto, por hablar un poquito con Timón, que es la persona que quizás no hemos tenido por aquí, de Valle ya sí que sé que lo que le está pareciendo este inicio de Liga Hypermotion, pero empiezo por ti, Timón. ¿Qué te está pareciendo este inicio de Liga Hypermotion? ¿Qué destacarías y a qué equipo, pues bueno, también le pondrías ahí tu puntito? Me parece que es una segunda división que confirma el cambio de tendencia que hemos venido viviendo en los últimos años, estilístico, competitivo, identitario. Diría, hemos pasado de tener una segunda división que, pues te diría, en la última década se caracterizaba por unas formas muy definidas de competir, muy toscas, muy centradas en las fases defensivas, de mucho duelo, de potenciar todos los recursos al alcance de la mano para minimizar al rival. Y esto en los últimos 2-3 años, especialmente la temporada pasada, donde ya hay una brecha importante y un número a considerar de equipos que consiguen transformar y asentar la tendencia, se traslada en lo que estamos viendo en este curso, creo, a largo plazo y más concretamente en estas primeras jornadas. Equipos mucho más jóvenes, mucho más valientes, atrevidos, que captan talento de otra manera y le dan forma competitivamente de una manera mucho más vertical, incluso te diría por momentos mucho más insolente. Vemos muchos equipos, incluso a los gallitos de la categoría, con inconsistencias a nivel de estructura, a nivel de dominio, de control. Luego entramos en lo del propio Racing, en equipos como el Granada, como el Almería, en cómo se están cimentando pues estos nuevos Andorra, Huesca, Mirandés, Eibar. Todo esto me
me interesa muchísimo y creo que es una tendencia que ha llegado para quedarse y que empieza a definir lo que es la nueva segunda división en el fútbol español. Sí que es verdad eso que dice, y ya os lanzo Meco Valle para que habléis. Realmente tiene razón Timón en eso que dice. Vosotros conocéis más la segunda desde hace más tiempo, pero sí que creo que ha habido como una transición a ver partidos mucho más entretenidos y que quizás las diferencias de nivel o en los partidos que hay entre un equipo y otro cada vez se reducen menos y eso obviamente pues fomenta el espectáculo. Sí, bueno, desde luego. A ver, cierto es que siempre existe ese calificativo propio de ese partido tosco de segunda división, ¿no? Que obviamente algunos sigue habiendo, pero por necesidad, porque es fútbol, también los hay en primera división, ¿no? Y en primera federación y en cualquier categoría, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez menos, o por lo menos es la sensación que a mí me da. Yo creo que también viene precedido por la igualdad que existe entre equipos y porque hay equipos muy valientes en la categoría. Y siendo así, pues es imposible, ¿no? Que podamos ver un partido tosco, perdona, de ese equipo. Podemos ver uno bueno, que sea más entretenido que otro, que llegue más a portería rival, que, bueno, hay diferentes, ¿no? Tipos de partidos, pero con este tipo de equipos, pues es más complicado aburrirse, ¿no? Viendo un partido de segunda división. Pero bueno, la realidad es que cada vez eso pasa menos. Cada vez la liga Hypermotion es más entretenida, es más igualada y cada vez yo creo que te sorprende más. Yo sí que creo que con el paso de los años, el saltito de calidad, ¿no? Estoy de acuerdo con David que hace unos años ese salto de segunda a primera se podía notar más, incluso en los equipos de la zona baja de segunda división, pues hay un salto muy importante con los equipos de primera división, pero creo que ese escaloncito se va reduciendo y mucho con el paso de los años, ¿no? Y cada vez hay más futbolistas que perfectamente podrían jugar en primera división y no te tienes que ir tampoco a equipos que estén en la zona alta. Del Racing todos sabemos que el frente ofensivo del Racing, cualquiera de ellos podría jugar en primera división, ¿no? Pero por ejemplo en Albacete, a mí hay un jugador que me encanta, que es John Morcillo, que también perfectamente pues, podría jugar en un Mallorca, en un Osasuna y podría rendir a la perfección, ¿no? Y creo que eso habla también muy bien, por un lado, de ese cambio de tendencia, como decía David anteriormente, ¿no? En el que los equipos son más propositivos, ¿no? Y más de acción que de reacción en los últimos años y de cómo el nivel también está subiendo. También creo que ese tema del nivel viene auspiciado, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque yo percibo que cada año Primera Federación también tiene mucho más nivel. Entonces, al final, es como la pescadilla que se muerde la cola y vemos como las categorías, sobre todo esas tres, porque sí que creo que el salto de segunda ref a primera ref sí es mucho más grande, pero esas tres primeras categorías cada vez están más conectadas, ¿no? Yo por abrir un melón estaba mirando aquí los resultados. La verdad que ha sido jornada de resultados, algunos abultados. Y por tocar un poco tu tema, Valle, del Cádiz, hay equipos que me está dando la sensación como normalmente le suele pasar a los que llegan desde Primera División, pero no sé si coincidís conmigo que hay equipos a los que les cuesta arrancar en primeras jornadas, pero muchas veces por la calidad individual que tienen acaban sumando. Por ejemplo, caso de el Valladolid, que se llevó un empate con un partido muy soso, difícil de ver. Fue, vamos, bocadillo de Claro. cemento, la verdad. No sé con qué partidos habéis visto ahí en esta jornada que hayáis dicho, es la sensación de equipo grande, es la sensación de equipo que te puede hacer daño en cualquier momento del partido, pero que por competitividad, porque por igualdad muchas veces, no se acaba dando. Yo me tengo que quedar con un partido hablando de esto y es el del Leganés. Es un equipo que todavía no ha conseguido ganar, un equipo que a priori tiene que estar en las posiciones de arriba y que tuvo muchísimas ocasiones para poder llevarse el partido, sobre todo en la primera parte contra la Cultural Leonesa. Tuvo tres, cuatro ocasiones bastante claras. Luego sí que es cierto que estas se fueron apagando a medida que iba muriendo el partido, pero hablando de eso, Alex, el Leganés creo que todavía le falta ese puntito de competitividad, ese puntito de eficacia para poder empezar a sumar como debería sumar un equipo que tiene los objetivos que tiene precisamente el Club Deportivo Leganés. Es que Yo de creo que hecho, bastantes. Perdón, David, dale, perdona, dale, Valle, perdón. digo que de hecho, si somos un poco consecuentes con lo que veníamos diciendo antes, estas nuevas tendencias, a no ser que tengan un arraigo
casi idiosincrático, como puede ser el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, que juega siempre así, que produce siempre los mismos jugadores y que en realidad ficha entrenadores acordes a su modelo, son los equipos grandes los que habitualmente, hay algunos que pueden romper esta teoría, pero son los equipos grandes los que habitualmente juegan como entendemos que se jugaba en la antigua segunda división a la que me estaba refiriendo antes. Pues es Sporting con un bloque más consolidado, con partidos muy densos, defensivo, pues el propio Valladolid, o lo que estamos diciendo, el Leganés, un recién ascendido que debería arrasar casi por inercia, nada más lejos de la realidad. Un equipo al que le está costando arrancar, que se siente mucho más cómodo seguramente pillando al rival en transiciones, forzando errores, y así podemos contar varios de los equipos más potentes de la categoría ahora mismo. Se me ocurre también el Valladolid, por ejemplo, que no se engrasan tanto, que no apuestan tanto por el atrevimiento, por el descaro, por producir en general, sino por castigar, que es lo que se venía haciendo anteriormente. Cuando ¿Y hay otros tantos... eso es Dime. positivo, David? ¿Eso tú lo ves positivo? Bueno, es que no hay ni mejor, ni ¿Positivo peor, o ni buenos, negativo? ni malos. Tú Claro. antes es verdad que hablabas de una cosa que sí que podemos conectar con esto para definir si es bueno o malo, que es el espectáculo. Ahí creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo en lo que es un partido bonito y vistoso, pero que la segunda división sea más defensiva y haya en toda la jornada 7 goles, no es necesariamente mejor que hayamos visto 30 esta jornada. No sé si me explico, solamente es diferente. O sea, el tejido competitivo cambia, y entonces cambia cómo los entrenadores se adaptan a él, cómo se compite, cómo se gana, cómo son las rachas, cómo los jugadores se cansan o no, cómo se ficha, cómo llegamos e incorporamos talento a la categoría. Bueno, es parte de la propia evolución del juego, pero en este caso plasmado en una cosa muy, muy concreta, que es la competición, claro. No, yo lo que iba a decir es que creo que ya con 4 jornadas de campeonato se pueden sacar conclusiones mucho más nítidas, ¿no? Y si miramos la clasificación, por ejemplo, ya no tenemos ningún equipo que esté con puntuación cero, porque tanto Cultural como Granada como Ceuta han puntuado esta jornada. Se nos queda el Racing, ¿no? También como único equipo que ha ganado los cuatro partidos. Y hay un equipo que es el Leganés que yo creo que es interesante analizar porque lleva 4 empates. Y claro, sabemos que en el mundo del fútbol los empates, ojito, porque te dejan ahí esa sensación de que puede ir todo muy bien o muy mal. Y lo próximo que haga el Leganés, si es ganar, pues oye, bien, porque da un saltito, pero si pierde, ya es cuando empieza el run run con el tema de Paco López, que viene de un Cádiz donde no le fue muy bien. Entonces creo que ya estamos en un momento de la temporada donde se pueden empezar a sacar conclusiones, igual con el Albacete. Yo el Albacete he defendido, ¿no? Desde el mercado de fichajes incluso, que era uno de los equipos a tener en cuenta. Y creo firmemente que tiene un equipazo, que la zona de arriba es Yo igual. diferencial, es determinante. Y claro, cuando tienes ese gran equipo y en 4 partidos sigues encajando goles y goles y goles y goles y tampoco le sacas todo el provecho a tu potencial ofensivo, ya las miradas comienzan a enfocarse en el banquillo, en este caso Alberto González, ¿no? Por eso digo que creo que ya entramos en un tramo de competición en el que ciertamente tenemos que comenzar a sacar conclusiones, ¿no? Creo que hay 3 equipos que han dado, en mi opinión, 3 golpes sobre la mesa importantes esta jornada. Uno de ellos es el Racing, con polémica más o menos, pero creo que ganar y remontar a la Almería es un golpe sobre la mesa importante del conjunto Sí. cántabro. Por otro lado, creo que el Mirandés, que comenzó titubeante y que, bueno, le metió 4 al Albacete. En este caso, para mí la expulsión de John García es muy clara, y quiero resaltar también el nombre de Carlos Fernández, un jugador que yo me incluyo, ¿eh? El año pasado le di muchos palos aquí en Cádiz, pero que tiene un talento tremendo y que en Miranda parece que lo va a demostrar. Y por otro, el Depor. El Depor es ese equipo que yo tengo muchas esperanzas puestas en el conjunto de A Coruña, y creo que ganar al Sporting es de estas victorias que te dan moral y que te dan energía para las próximas jornadas, ¿no? Por eso digo que creo que poquito a poco entramos en un momento de la temporada en el que ya podemos ir viendo cosas de forma mucho más nítida y de forma mucho más clara, ¿no? A mí me vais a perdonar, David Meco, pero lo dije desde la jornada 1, creo, y a mí me da la sensación de que este Albacete iba a ser la revelación de segunda, y lo dijimos y lo hemos hablado. Mm, Exactamente no sé qué le puede estar pasando al equipo de Alberto, porque creo que por piezas, a nivel individual, son además jugadores ya no solo que tengan calidad, sino que son contrastados en segunda, Sí. tienen ya temporadas, tienen minutos acumulados en esta categoría, con lo que sí importa, y siempre lo decimos. Eh,
No sé qué le puede pasar a este Albacete, porque yo era de los que en ese partido contra el Mirandés ponía un 1 de Calle y puso un 1 de Calle. No sé cómo veis ese tema que ha abierto hoy. Yo estoy Es cierto que totalmente de acuerdo contigo, ha respecto tenido un a... pelín Sí, dale. de mala fortuna, perdón, Pablo. creo que un poquito de mala fortuna, pero sí que creo que le falta equilibrio al equipo. Perdón, Sí. Mateo. No digo, yo quería decir simplemente que a mí también me está sorprendiendo para mal porque creía que iba a ser, bueno, a lo mejor sigue siéndolo, ¿no? Que es que al final solo llevamos 4 partidos y acaba siendo la revelación. De momento parece que sí que le está costando, es cierto, pero a mí también me gustaría hablar de eso, que hay jugadores el año pasado que en la primera vuelta sobre todo creo que fueron de lo mejor de la categoría. Un ejemplo es John García. John García, yo creo que la primera vuelta que hace el año pasado es de los mejores centrales. De hecho, en el once ideal de la primera temporada lo metí. Y este año sí que hay determinadas piezas que le están costando un poquito más. Que ya no va a ser la revelación este Albacete. Habrá que esperar. Yo no lo daría por tachado ya ahora mismo, a principios de septiembre. Es cierto que ese inicio ha sido complicado y normalmente un equipo revelación que tiene un inicio complicado, luego es complejo darle totalmente la vuelta a la tortilla. No está compitiendo muy bien. No está compitiendo muy bien, no nos vamos a engañar. Como le está pasando a otros tantos, ¿eh? No es Sí, sí, una sí, hay más excepción el ejemplos. Hay más Albacete. ejemplos. Mm. Y está cayendo en algunos pecados que están siendo bastante comunes. Por ejemplo, el otro día, a mí he de decir que no solamente me sorprendió para mal el Albacete en este caso, sino que fue el primer gran partido del Mirandés. A mí el Mirandés me gustó Sí. muchísimo y creo que hay una línea continuista respecto a lo que quedó de la temporada pasada, no replicable en jugadores, porque la plantilla es otra, de cabo a rabo, pero sí que entendí esa forma de querer competir, de querer ahogar al rival en unas zonas muy determinadas, que el rival ganase, en este caso el Albacete, muchos metros, mucho espacio, mucha confianza con el balón, para entender cuál era el momento exacto de picar, de robar y de transitar. Y así los machacaron. Y me parece que por ahí el Albacete no se configura como un equipo especialmente portentoso cuando tiene que atacar en posicional. No sé si tiene las herramientas, sí que Morcillo es un jugador muy interesante para esto, pero no sé si tiene las herramientas para definirse como un gallito en transición, capaz de aceptar los golpes, tampoco para volcarse, tampoco como un equipo especialmente presionador y sometedor en campo rival. Entonces, por ahí sí que creo que tiene algunos nombres que son muy interesantes y que, antes lo decía Alex y yo lo subrayo, tienen la experiencia suficiente para saber cómo se compite en esta categoría. Pues estoy pensando en los Puertas, los Lazo, los Scriche, por Ujú. supuesto, Ricky en el centro, John García que hablabais antes, pero creo que le falta un puntito de definición a nivel colectivo que le puede pasar factura, porque luego no tiene, por ejemplo, arriba la calidad que sí que tienen otros equipos de la categoría para resolver partidos por sí mismo. Es un tema el del Albacete que ya venimos tocando en los últimos programas. Tampoco vamos a darle muchas más vueltas, porque hay varios equipos también en esa línea. El que sí que a mí yo creo que hay que volver a destacar en este programa número 4 es el Granada. Es verdad que el Málaga es una bestia competitiva en casa, eso es una realidad. El Málaga en casa es un equipo que crece muchísimo y que, pues eso, el apoyo de su gente del estadio es que siempre hace mucho efecto. Pero el Granada, ahora mismo, no sé yo si la respuesta las puede encontrar en casa y no sé yo cuánta vida le veis a Pacheta como técnico. Con todo el dolor lo digo porque lo hemos dicho mucho, que a mí me gusta Pacheta, me gusta lo que propone, me gustan sus equipos, pero yo no sé si va a tener las herramientas para solucionar esto. Pues fíjate que yo de Granada, y fui muy crítico, hace 2 semanas aquí en Camino al Cielo con el Granada, eh, fíjate que yo me quedo esta semana con el conjunto nazarí en la capacidad de reacción que tuvo. Sí, sin duda. Tenía todo, o sea, todo para caerse y para que su visita a la Rosaleda fuera un auténtico escándalo. 2-0 con 3 partidos perdidos anteriormente, y sin embargo fue capaz de reaccionar. Eso a mí me hace pensar que hay un hilo de esperanza todavía en el Granada, que por fin, después de 4 partidos consecutivos, terminó con 11, por fin, que eso es importante también, es un gran paso para el conjunto nazarí, pero yo me quedo con eso. Me gustó también, bueno, Casa Jesús hizo un buen partido, me gustó Fallé también como lo hizo. Creo que incluso los cambios, Rubén Alcaraz, ¿no? Que ha salido del Cádiz de una forma muy negativa, también aportó, ¿no? En los últimos minutos. Y fíjate que estando de acuerdo contigo, Alex, yo cuando pienso en el Granada de esta jornada,
tiendo más a pensar en positivo que en negativo, a pesar de Ujú. todo lo que hemos visto anteriormente. Sí, es más, Yo, perdona, David, dale, dime, dale. que ahora me dices, Timón, simplemente también lo digo por clasificación, por lo que asusta de Claro, la sí. Granada penúltimo. Un Total, punto no, desde y por, 12. y por la calidad que se le presupone, por la entidad que tiene el club y su entrenador, yo estoy muy ahí. Pero me voy a quedar con lo que está diciendo Pablo, francamente. Es un equipo que yo estaba comentando el partido de la radio y definí como muerto. O sea, un equipo Mm. roto, completamente roto. La primera mitad es de 4-0, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, Sí, sí, sí. no me tiembla el pulso ni lo más Estaba mínimo al decirlo. muerto. Estaba absolutamente cadáver, el sistema fallido con tres centrales, con Loix como central izquierdo un poquito más abierto, teniendo que hacer las veces de lateral porque ese experimento con Sola en el carril fue desastroso, incapaces absolutamente de presionar en campo contrario, cada salto era una rajada del Málaga a corazón abierto, con un Izan Merino muy bien, pero sobre todo con Juanpe, que me parece que fue el mejor del partido a Sí. años luz. Me encantó cómo se movió por delante de la línea de centrocampistas del Granada Menudo para luego inicio está además. teniendo, ¿eh? Sí, 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 fantástico, fantástico. Y luego además, no solamente en la gestión, la organización, afinadísimo, lanzando, encontrando ese espacio a la espalda de Eloy con la rubia cortando, con Chupe por ahí moviéndose. Ya digo, me gustó muchísimo el Málaga y la sensación es que el Granada no estaba en partido. Y por eso también la elección de mi MVP, porque es que literalmente resurgió a lomos de Souleymane Faye de la nada. Empezó a ganar duelos, empezó a jugar muy directo y a saltarse todos los procesos intermedios y en general a desconectar al Málaga de lo que le estaba haciendo dueño del partido en la primera mitad. Ese control de los tiempos, de los espacios, esas posibilidades de hacer aguas el sistema del Granada, desaparecieron en la medida en la que los de Pacheta revivieron emocionalmente y empezaron a ganar mucho duelo, a meterse en campo rival, a generar mucha situación de área, de línea de fondo, de frontal. Especialmente interesante esto porque empezaron a finalizar jugadas. De hecho, los dos goles, si os dais cuenta, vienen de rebote, los dos, Ujú. porque empezaron a tirar, a golpear, a intentar transmitir peligro al rival. Y ahí el Málaga tembló mucho, fue incapaz de someter al Granada a través del control y de la gestión y de dormir el partido, dicho mal y pronto, y por ahí revivieron y demostraron, sobre todo, más importante aún, estar vivos los nazaríes. Pero ya digo, la primera parte fue tan estrepitosa que solo queda ser mínimamente optimista por lo que pudieron hacer en la segunda, repito, a lomos de Souleymane Faye. Y también hay que ver una cosa, y es que se llevó un punto de Granada, también hay que ver cómo, ¿no? Y decías que empezó a disparar, a intentar generar un poquito de peligro, ¿no? El Granada, y probablemente en uno de los tramos de partido donde peor estaba, que era justamente cuando Casa de Sus consiguió meter ese primer gol para los visitantes, es que eso me parece algo importantísimo en este partido porque realmente no es una jugada peligrosa porque es un disparo desde lejos que, bueno, le toca el balón en un central del Málaga y se acaba colando al fondo de la red de la portería de Alfonso Herrero. Y eso cambia para mí totalmente el partido porque el Granada se mete en el encuentro y ojo, porque era media hora de partido, dos abajo, pero bueno, ahí consiguió meter el Granada ese primer gol y a partir de ahí, pues bueno, a pesar de que le siguiera costando, ¿no? Pues consiguió empatar. Querido Y amigo Vallejo, perdona, sí. Timón, ¿ibas a decir algo? No, 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 dale, dale. Vale. No, no, iba a decir digo, yo, iba a decir yo, dime, Alex, dime. que la próxima jornada Granada-Leganés. Quien Mm. pierda, creo que sale Ya ves. muy, muy dolido Sí, de ese sí. encuentro, ¿eh? Ujú. No, he dicho querido amigo Pablo porque iba a tocar a tu Cádiz, que me está Bien, bien. pareciendo en este inicio de temporada, creo que hizo un partido muy flojo contra la Real Sociedad B. Es verdad que ahora parece que todo el mundo conoce a esta Real Sociedad B y que todo el mundo ve ahí a futuros, pues eso, Zubimendis, futuros centrales para la Real, todo el mundo los ve ahora, parece que yo no los había visto en mi vida, es la realidad, y creo que tiene un equipo competitivo, un buen equipo, pero como para pegarle tal sobo este fin de semana al Cádiz, me parece que no llegan a ese nivel. O sea, creo que fue más de mérito también, o gran parte de mérito del Cádiz en ese partido, en ese 3-3, que fue de lo más loco que ha pasado esta jornada. Paso primero por Valle y luego me cuentas, Timo, qué te pareció ese partido. Venga. Bueno, yo creo que el Cádiz notó y mucho la baja de Kovacevic, que estaba con la convocatoria con la selección serbia sub-21. Probó Garitano ese sistema de 5 desde el inicio, que durante los primeros partidos lo ha utilizado, pero como recurso, no como plan inicial de partido, y le fue mal.
sí que es cierto que aquí en Cádiz se está señalando y mucho al debut de Pelayo, a la actuación de Iker Recio, y yo sinceramente creo que es que falló todo el sistema defensivo del Cádiz, toda la estructura. Diarra estuvo mal, Diakité estuvo fatal, el peor partido de Diakité en mucho tiempo, las ayudas de Suso y de Ocampo inexistentes en defensa. El tema de Suso es algo que tiene que corregir Garitano, porque tiene que encontrar ese equilibrio con el jugador del Cádiz para que aporte y no se resienta el bloque. Y lo que sí que es cierto es que ante eso, creo que ante todo lo mal que estuvo el Cádiz, se encontró ante una Real que estuvo excelsa. Es decir, una calidad, un ritmo en los últimos metros, todos los controles bien, todos los pases bien, un hambre, una ambición, que creo que cuando juntas las dos cosas, pues te queda un partido como el del otro día, ¿no? Tuvo suerte el Cádiz con el gol inicial, porque se lo encuentra, y tiene que dar gracias primero a que el partido no se puso 5 o 6-1, porque podía haber sido así fácilmente, y después que hemos encontrado en Georgia un jugador totalmente desconocido y que parece que es el nuevo Messi, ¿no? Que es Yurita Batache, que metió 2 golazos increíbles y que más allá de los golazos que metió, tiene un aura, tiene un carisma que ojito, ¿no? Ha llegado, perdona, ¿ha llegado gratis ese Valle o cuánto ha desembolsado el Cádiz? No, no, gratis 3 temporadas. Ojalá, ¿eh? Ojalá Es que lo tuviera esa curioso, puntería. lo curioso, Alex, es que hay casos, ¿no? Por ejemplo, el más reciente, el año pasado en el Granada, Billy, ¿no? Ujú. Era internacional con Georgia. Es que Tabatache no era internacional con Georgia. Y sin embargo, es tremendo cómo ha Flipa. empezado el georgiano. Ujú. Le ha dado 4 puntos al Cádiz ya en 2 partidos, ¿eh? Flipa. Timón, dale. A ver, yo creo que la Real y todo lo que diga va a quedar en nada. Después de Pablo, evidentemente, conoce el día a día del Cádiz mejor que nadie. No, por supuesto que no. Em, la Real cumplió la máxima de filial. Gran Mm. partido, partidos, pues eso, muy corales, en los que se aprecia claramente que hay una metodología compartida por todas las piezas, pues toda esta formalización de equipos que casi todos tienen que abordar en estas primeras jornadas, un filial se la salta de la noche a la mañana porque todos esos procesos están más que superados. Entonces, cuando juega bien, cuando el contexto de partido es idóneo, como lo fue, y va a tener bastantes más, diría, a lo largo de este arranque de curso la Real Sociedad B, pues juega muy bien. Y no solamente juega muy bien, sino que también, voy a ser un poquito vulgar, baila al rival. La primera parte, o incluso diría que algo más, del Ujú. Cádiz es desastrosa, pero principalmente porque su sistema y sus jugadores y sus piezas no alcanzan a directamente robar la pelota a una Real que la trató de maravilla. Me gustó, este sí que lo he podido revisar y además tenía alguna referencia ya. Mikel Rodríguez, muchísimo, Ujú. muchísimo. Y luego creo que en Beatty hay un central interesante. Es un jugador bueno, que tiene bastante potencial para desarrollarse. Pero dicho esto, creo que el Cádiz pues también se supo amoldar al tipo de partido que tenía que hacer, que consiste en asustar, en amedrentar. Y ahí, por eso digo que la Real cumplió la máxima de filial. La Real se vino abajo en cuanto empezó a oler peligro. Y el Cádiz lo olfateó muy bien, también con el timing buenísimo de Garitano introduciendo a Tabatatse en el 50 o así entra, ¿no? Me parece que En el no. 60 y algo, ¿eh? Sí, me parecía que. Bueno, no recuerdo exactamente, pero No, lo eh, miramos. No te lo sí, digo al sí que Venga, te lado. puedo confirmar bicheadlo que en lo que remato. sí, Pero El Mira, 77. Tabatache 55 dentro, sí. eso es, sí, 55. Ah, sí, el me Es sonaba. decir, 77 el, luego. el tercero de la Real llega con Tabatás en el campo o no? El Creo que no tercero de la, recuerdo. el No, tercero de la ya Real. estaba, ya estaba. Sí, puede ser. Llevaba, El tercero de la llevaba Sí, tres Real. minutos. el 58 marca el tercero la Real, lo marca Sí, Alex de Barbier, minuto 58, y el Eso cambio, es. el cambio será en el 55. O sea que sí. 55. sí. Acababa de entrar, También sí. viene F, ¿eh? Me gustó mucho también F, ¿eh? F Gama. Ujú. A mí F me encantó ya en el Ceuta, ¿eh? En el último Sí. partido creo que fue contra el Racing de Santander, me pareció una de las, vaya, de las mayores referencias ofensivas del Ceuta a pesar de partir de esa posición de extremo. Remata, Timón, si quieres. Nada, eso es lo que iba a decir. Es verdad que F también yo creo que entró a la vez que Sí, Tabatache. De hecho, por Ocampo, y luego el que tardó más en salir es Suso, que sí que puede hacer ese rol un poco más Sí. de conector, puede caer un poco Mm. más, puede proteger el balón, puede isquear, vamos a decirlo. sí. Pero el primer rato del Cádiz, Ese pues término me ha gustado, ¿eh? Ese es término me ha de, gustado ahí. es de, pues es de equipo por hacer, es de equipo por hacer y además en el que las cosas no terminan de funcionar del todo, pero que luego se puede entregar, pues
pues también antes no lo he mencionado, pero entra perfectamente en ese grupo. Se puede agarrar a la calidad de sus piezas más diferenciales, que el otro día estuvieron muy desconectadas del juego, principalmente porque no participaron y porque el sistema de Garitano no les dio nada, con los carrileros por fuera, con Carcelén y Climent, tampoco en salida. Efectivamente, la pareja de centrocampistas no estuvo nada atinada y no casó nada bien ese cuadrado Suso, Campo, Diarra, Diakité, pero que tienen capacidad de sobra para a un filial como es la Real Sociedad meterle el miedo en el cuerpo y terminar rascándole puntos, e incluso en un partido malo, como por ejemplo hizo el Racing también en los Juegos Mediterráneos, terminar rascando puntos. Rápidamente, porque nos quedan 3 minutos de tertulia, dadme vuestros MVPs y un poquito así porque lo habéis elegido. Pues si Valle, por quieres ejemplo, empiezo empezamos, yo. sí. Si empiezo yo, bueno, yo he elegido a Tabatache, al georgiano, poquito que añadir. Entra, 2 golazos, empate del Cádiz, aura, carisma, medias cortitas, jugón, con la derecha, con la izquierda, ¿qué te digo? MVP. Va, resumen perfecto. Timón. Yo he dicho Soleimán y Falle, la verdad, pero como ya nos hemos extendido tanto en ese mismo partido, que hoy le hemos dado un poquito menos de bola, en ese mismo partido, no, en ese Almería Racing con el que terminaba de hablar, quiero decir, me voy a quedar con Leo Batistao. Muy buena elección. Podría rescatar varios nombres de la Almería que me encantó. Seguramente fue mi partido favorito de la jornada. Me gustó muchísimo Idris Ubaba como central hasta que Jeremy Arévalo se lo lleva por delante, por lo que también podría introducir a Jeremy Arévalo. Cuando entra Pablo Ramón también me pareció que tomó unas decisiones apropiadísimas. Arriba, Sembarba, Melamez estuvieron de maravilla, pero el que encajó todas esas piezas fue Leo Batistao, que jugó como delantero centro de espaldas, descargando balones, girándose, e hizo polvo al Racing como no lo había hecho daño nadie en hace muchos meses. ¿Y Meco? Pues yo he elegido a Dani Barcia, del Deportivo de La Coruña. Creo que en general la zaga del Depor hizo un muy buen partido. Me hubiera quedado también con Loureiro, pero bueno, he escogido a Barcia sinceramente porque creo que ha sido un partido más completo que culmina, obviamente, le pone la guinda al pastel con ese gol en los últimos minutos del encuentro. Además, un gol de ser inteligente. Hablaba, bueno, salía en medios en los últimos días el padre del futbolista y decía que, bueno, en categorías inferiores que se hinchaba a meter goles de medio centro defensivo, pero que tenía mucho recorrido y que tenía muy buen disparo desde fuera del área. En este caso no fue así ese gol, pero bueno, hemos visto ya ese primer gol de la temporada de Dani Barcia en un partido completísimo. Me ha gustado un montón. Rápido, Meco, me cuentas el 11 que hemos elegido. Pues venga, vamos con ello. Entonces, en la portería tenemos a Cantero del Burgos, línea defensiva para Cubero del Eibar, Barcia del Depor, Barsic de la Cultural y por la banda zurda tenemos a Alcedo del Córdoba. En el centro del campo tenemos a Bautza del Mirandés, a Puerta del Racing y por los lados tenemos al querido de nuestro amigo Valletá Bataz del Cádiz, también tenemos a Coné del Ceuta y arriba de todo tenemos a Jeremy del Racing Santander y a Chupe del Málaga. El mejor entrenador de la jornada es Fran Justo, la revelación Casa de Sus y el mejor sub-23 Falle del Granada. David, Pablo, como siempre, orgulloso de que estéis aquí compartiendo un rato de segunda con nosotros y esperemos repetir con vosotros dentro de poquito, a ver si las próximas semanas volvéis a estar aquí en Camino al Cielo. Un abrazo a los dos. Venga, chicos, prontito más. Un abrazo. Y nosotros directamente que nos vamos a la entrevista con Aarón Martín, el jugador del Club Deportivo Mirandés. Que bueno con el Linton Mike, la mente rozando el sky. El LPS, you know. Wow. Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante. Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante. No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante. No se cuelgan las botas, menos se enganchan los guantes. Se duerme más tranquilo cuando estás en el... Y arrancamos el momento de la entrevista aquí en Camino al Cielo en este programa número 4. Ya sabéis, mi sección preferida realmente, donde podemos hablar con los protagonistas de esta categoría, de esta división. Y hoy tenemos el placer de estar con Aarón Martín, centrocampista del Mirandés. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues la verdad que muy contento y el placer es el mío de poder estar aquí. Muy contento. Se te nota en la cara, Aarón, la felicidad, ¿eh? Se te escapa la sonrisa. Sí, bueno, cuando uno está a gusto,
pues todo más fácil, ¿no? Ya, lo normal después de haber ganado 2 partidos seguidos, ¿no? Haber arrancado en 4 jornadas, 2 derrotas y luego 2 victorias, entiendo que eso es positivo y que te hace afrontar la semana de forma diferente. Sí, bueno, como tú dices, muy positivo, pero no podemos llevarnos mucho por esas emociones y hay que estar siempre en el foco. Al final somos un equipo que tenemos que crecer aún más, ese es el proyecto y siempre tenemos que tener esa mentalidad, ¿no? Para no subirnos arriba a la nube, sino que mantener esa calma y seguir mejorando. Aaron, tú sabes que este Mirandés ha sido protagonista de este mercado de verano porque era uno de los equipos que a falta de un mes contaba con 7 jugadores. O sea, ha sido un tema que ha estado ahí durante todo el mes. ¿Tú cómo lo has vivido eso, Aaron? ¿Cómo has sentido esa, no sé si presión o cómo decirlo, pero cómo has sentido que el Mirandés estaba trabajando en este mercado y pensar, ostras, espero que haya un equipo con el que pueda jugar yo este año? Bueno, yo personalmente estaba repleto de confianza de que el Mirandés iba a ser el director deportivo, tanto el presidente, y iban a hacer un buen trabajo y ya te digo que muy tranquilo. Ya te digo, el Mirandés es un club que se trabaja muy bien, que se está muy a gusto, que te dan la mano y es un club donde te van a apoyar siempre. Así que yo muy tranquilo personalmente y muy bien, muy a gusto. ¿Tú confías desde el primer momento entonces en que este Mirandés pues al final iba a tener un equipo competitivo y iba a escribir a sus jugadores? Sí, no, totalmente. Al final, bueno, al principio éramos los que éramos y Ujú, ya está, tampoco había que darle mucha vuelta. ujú. Pero, ya te digo, todos los días enfocado en el trabajo, en que tenemos que mejorar, en que tenemos que seguir haciéndolo bien y totalmente confiado con el míster, con el segundo, con los prepas, aquí todo muy bien. En tu caso, Aaron, llevabas prácticamente toda la vida en Tenerife, en la isla. ¿Cómo ha sido ese proceso de un poco salir de casa, el verano también de fichajes de Alcadisia, que luego recabalas en Mirandés? ¿Cómo ha sido el verano? Imagino que ha sido un verano movidito para ti. Bueno, pues sí, bueno, lo que tú estás diciendo, al final en casa he estado poco tiempo, salgo en junio, ¿no? A hacer la pretemporada en Alcachía. Y bueno, como experiencia muy bonita, la verdad, no te voy a decir que no. Yo estaba también muy a gusto, pero al final decido que venir aquí cedido y ya te digo, aquí pues triplica, ¿no? Ese nivel de confort. Ya. Y muy bien. Ya te digo que ha sido muy fácil, ¿no? Porque al final es un club donde te acogen muy bien, te arropan, así que el club me lo ha puesto de verdad muy fácil, no extraño nada. Aaron, pero ¿por qué Mirandés? O sea, entiendo. Es verdad que el movimiento al final viene un equipo árabe tal a por ti, y luego entiendo que habrían varias opciones de cesiones a segunda. Bueno, al final Mirandés porque, sinceramente, bajo mi perfil, creo que es un club Ujú. donde apuesta mucho por gente joven, por gente que quiera jugar al fútbol, como quien dice, ¿no? Y al final es un club donde, bueno, desde el primer momento quiso apostar por mí y yo sin dudarlo vi esa intención, ¿no? Entonces no lo tuve que pensar mucho, la verdad. Eh, Además, Aaron, en un vestuario en el que, bueno, una de las figuras, yo creo, de los nombres más sonados también del mercado ha sido el de Carlos Fernández, un jugador que ha sufrido, ha tenido tramos duros en Cádiz, ha estado ya valorado de estar a punto de retirarse. ¿Cómo es estar en un vestuario con alguien así? Es un lujo. O sea, si tengo que decirle una palabra es lujo. ¿Por qué? Porque Carlos, ya te digo, aporta una experiencia al grupo brutal. Es un tío que siempre te va a estar corrigiendo, siempre te va a estar diciendo, haz esto, no hagas esto. Básicamente es como, podría ser como un padre aquí dentro, Sí, ¿no? como tu tutor, ¿no? Como el tutor ahí que te va Carlos, orientando. exactamente. Entonces, ya te digo, para mí, tanto para mí como para el resto de compañeros, creo que eso es un privilegio de poder convivir con él. ¿Tú le has visto pasarlo mal a él o desde que ha llegado a Mirandés ya ha sido ha estado en otro modo? No, yo al revés, yo creo que él estaba muy a gusto aquí y lo veo muy unido al grupo también, siempre con una sonrisa en la cara y que es muy importante. Y Ujú, sobre todo también creando grupos, que al final el 50% del día lo pasamos juntos, así que ujú. imagínate. Sí, sí. Nos han dicho, Aarón, nuestros compañeros de Radio Marca Tenerife, que eras un chico muy aplicado, o sea, que compaginabas fútbol y carrera, ¿no?
Sí, sí. Sí, Bueno, sí. carrera no, pero bueno, sigo estudiando. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en un ciclo online de nutrición Sí. y bueno, con ilusión también. Ya, ya. ¿Qué carrera hacías, Aaron? Yo, bueno, empecé en CAFIT, Ciencias Ujú. de la Actividad Física y el Deporte. Pero tuve un inconveniente que eran los horarios, porque al principio no me cuadraban tal, y lo dejé un poco de lado. Ujú. Este año he vuelto a retomar, he vuelto a retomar los estudios con nutrición y bueno, ya te digo, con mucha ilusión y siempre estando organizado. Joder, es que compaginar ahí deporte y estudios, entiendo que siempre es complicado, hay que saber organizarse bien. Sí, no, la clave es tener tranquilidad, Ya, organizarte bien y no agobiarse, sino ya, estar ya. tranquilo. Luego también busca uno tiempo para uno mismo, entiendo. O sea, para salir por ahí, para. Ya, Exacto, exacto. ya, ya. Em, Nos han dicho también que yo esto no lo sabía, que eres diabético, Aaron. Sí, 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 Hostia, desde los 5 años, sí. y esto, ¿cómo es? O sea, para alguien que esté compitiendo de forma profesional, o sea, explícame un poco. Yo es que aquí ando un poco loco. Bueno, nada, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿no? Pero ya te digo, yo siempre he hecho la reflexión de que para mí la diabetes nunca ha sido un obstáculo o una piedra en el camino, no, no, sino todo lo contrario, ¿no? Al final ha sido lo que me ha impulsado a cuidarme un poco más, a entrenar un poco más y ya te digo, para nada ha sido una piedra. Yo si tengo que enviar un mensaje a todos aquellos a todos los niños, adolescentes o adultos que tengan diabetes, es que nunca le digan que no pueden, porque eso es una mentira, ¿no? Ya. Eh, y bueno, podemos ver casos también como Nacho Fernández, que lo tuve de compañero también. Un tío que ha estado en la élite, ¿no? En el Madrid. Ujú. Ha ganado 6 Champions. ¿Qué más decir, no? No se puede Así decir nada. No, que no. nadie diga tú no puedes. Es Sí, todo lo sí. contrario. Tiene que ser Pero ese plus. a mí lo que me hace pensar, Aaron, es si te limita. O sea, si en algún momento te limita a la hora de hacer algo. No, 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 Nada, ¿no? no. Nada, nada. Siempre tenerlo bien controlado y no Ujú. debería ser ningún problema. Ya, ya, ya. Muy bien. Has hablado de Nacho, has sacado otro de los nombres que quería tocar. Si no recuerdo mal, también coincidiste con él en algún evento que hubo antes de tu fichaje por Alcadicea. No sé cómo, o sea, no sé cómo contacta contigo, porque ahí hay varios españoles, también está Mitchell. No sé cómo conectan contigo, cómo te llaman, de qué forma sea ese proceso. ¿Te refieres al fichaje Sí, del...? sí. Bueno, no, yo estaba en el Tenerife y bueno, mi repre pues me da la noticia, ¿no? De que hay un club interesado de Arabia Ujú, y bueno, ya cuando nos sentamos en la mesa a hablar las cosas bien y tal, pues la verdad que súper ilusionado, me contaron sus proyectos y acepté, ¿no? Al final uno apuesta por lo que le gusta escuchar. ujú. Sí, sí, sí. No, y entiendo además que está rodeado de jugadores como Nacho, tú lo has dicho, con ese historial. O Total, sea, yo total, sí. entiendo que aprender de ellos un montón. Sí, no, y ya te digo, a nivel futbolístico ya ni te cuento, sino ya te voy más a nivel personal, tanto Ujú, Mitchell, el míster, ¿no? Y jugadores como Nacho, también de talla mundial, ¿no? Ya te digo, personas ujú. top, increíbles. Mm. Em, Ahora, pues bueno, recalas aquí en la segunda división, ya la conoces de sobra, la conociste el año pasado con el Tenerife. No sé qué te está pareciendo este inicio de liga, no sé si ves mucha segunda división en tu tiempo libre, si aprovechas para ver partidos, Sí, sí. pero solemos preguntarle siempre que hablamos con jugadores, Aaron, a los jugadores que qué ven, qué partidos ven, qué les gusta en este inicio, eso, si suelen consumir Liga Hypermotion. Sí, bueno, yo la verdad que suelo consumir sobre todo los equipos que nos vayamos a enfrentar, ¿no? Claro. Y sí, la verdad que suelo ver algún partido que otro. Ya. No soy el típico que veo 5 partidos al día, pero bueno, siempre me veo alguno, siempre, Sí, sí. siempre. Sí. ¿Te ha Y sorprendido algo de este inicio o qué? la liga como todos los años ha sido una liga donde siempre se compite, desde estando en primer lugar como en el último, siempre, siempre. Y ya te digo, sin esa garra es imposible hacer una buena campaña. Ya. Siempre hay que echar el diente al rival y competir siempre. Es verdad, como tú dices, que esta liga es que puedes palmar y ganar contra cualquier equipo, Mm. pero no sé si en este inicio te quedas con algo, con algún equipo, con algún jugador, algún compañero tuyo que has dicho, "Buah, es que este es un avión, es que este va solo, o este equipo, tío, me da la sensación de que este año va a estar arriba 100%".
Bueno, yo te puedo hablar de un equipo muy bien y es el Mirandés, ¿no? Hombre, Yo sí, creo sí, claro. que mis compañeros son los mejores de la categoría y el club también es el mejor de la categoría, así de claro. Creo Muy que se bien, trabaja hostia. espectacular. Y tanto los compañeros también ayudan. Lo tienes claro, Aarón, ¿eh? Claro, muy claro. Joder, muy bien, muy bien. Nada más, Aarón, simplemente desearte pues mucha suerte en lo que resta de temporada. Como siempre, a mí me da la sensación siempre del Mirandés, ya como reflexión personal, que siempre se le valora un poco, pues eso, por debajo del radar cuando empieza el mercado, cuando tiene todas las críticas que tiene por no tener jugadores y tal. Y al final yo creo que acaba haciendo siempre buenas campañas. Sí, Y yo creo que es un lugar muy guay, como tú has dicho, para crecer. sí, 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 sí. Ya te digo, la ciudad también espectacular, muy tranquila. Y ya te digo que es para estar centrado en el fútbol y bueno, en mi caso también los estudios, pero más en el fútbol también. El lugar ideal, Ujú. ideal. Es un paraíso en ese sentido. Tú, Aaron, tienes, por terminar, Aaron, ¿tienes tu contrato para, o sea, en teoría del verano te vuelves al Catsia o cómo va, cómo sería eso? ¿Cómo? En verano, en teoría, tú acabas contrato con Mirandés y vuelves la temporada que viene, en teoría, volverías con Alcatia, ¿no? Sí, Ya, sí. ya. ¿Y qué te gustaría a ti de cada año que viene? ¿Te gustaría quedarte en España? ¿Te gustaría probar Primera División Árabe? ¿Cómo? Bueno, pues depende cómo vaya surgiendo la temporada también. Eso es cuestión de hablarlo con mi representante, con mi familia también y ya tomar una decisión, pero bueno, yo nunca cierro las puertas, ¿no? Y yo Ujú. donde estoy, pues bienvenido sea. Muy bien. Aaron, tío, para cerrar aquí en Camino al Cielo, pedimos una canción a los jugadores, que es con la que habremos iniciado la entrevista. Pero bueno, espero no pillarte así en frío y que tengas una canción preparada porque será con la que habremos abierto esta entrevista. Puede ser la que quieras, o sea, no tiene por qué. Pues la verdad que me pillaste un poco en frío, pero Ya bueno, me imagino, ya. Ah, pero tirando un piensa poco una, piensa una. tirando un poco para nuestras islas, que yo soy canario, la verdad, pues tirando un poco para Islas Canarias, te diría que alguna de Quevedo, ¿no? Ah, pero elija alguna. Pues ahora y siempre. Vale, vale, venga, apuntamos esa canción. Que será, realmente los que nos estén escuchando ya la estarán oyendo, ya la habrán oído al principio, pero bueno, nos queda esa canción ahora para el final. Vale, Eh, Ahora, Martín, jugador del Club Deportivo Mirandés, un placer haberte tenido aquí en Camino al Cielo. Gracias por dejarnos un ratito de tu tiempo. Gracias a Mirandés también por concedernos la entrevista y que esta temporada siga yendo igual de bien, que se sigan teniendo minutos, pilla ritmo y a disfrutarlo, que Segunda División mola mucho, yo creo. muchas gracias, muchas gracias. Abrazo, Aarón, tío. Hasta luego, chao. Abrazo. Bueno, chao. Y de escuchar a Aaron Martín, el protagonista de esta semana en Camino al Cielo, nos vamos a una de nuestras secciones habituales en estos programas, en estos programas también de inicio de temporada, que es cuando yo creo que a Loren más le gusta repartir, porque ahí es cuando se empiezan a los equipos a colocar en la tabla clasificatoria. Así que nos está esperando ya desde Radio Sporting, Loren Castro, hacia allí nos vamos, Meco. This is the rhythm of the night, oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my life, 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 life. Otra semanita más, tenemos por aquí esa sección que tanto os gusta, esa sección ya casi para cerrar el programa de Camino al Cielo. En este caso vamos a comentar con Loren Castro en el Café con Loren la jornada número 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meco? Muy buenas noches a todos. Encantado de estar otro día más por aquí. Bueno, comiendo la semana, porque las otras 3 fueron muy positivas, pero bueno, tuvo que llegar la primera, ¿no? Bueno, cuanto más tiempo estás ganando, más cerca estás de la derrota, ¿no? Eso está claro, Al fin y al cabo, lo importante es que el equipo tenga buenas sensaciones. Estamos en la 4, nosotros queremos estar en la misma posición en la 40. Esa es la intención del Sporting y de todos los equipos, o de muchos de ellos. Así que paso a paso, ¿no? Porque yo creo que todavía tienen que ensamblarse las plantillas, tienen que adaptarse los jugadores, los entrenadores, y todavía tienen que pasar muchas, pero muchas cosas en esta temporada. Desde luego, pues por eso vamos ya a por el café, a por la copa, a por el chupito y a por el puro. Ya sabéis cómo funciona esto. El café en este caso va para un equipo, bueno, que ha conseguido algo que no hacía en el fútbol profesional después de muchísimos años. Sí, mandamos el café para el Ceuta y esa primera victoria en esta temporada, y como bien dices,
sin desmerecer al resto de recién ascendidos, pero es que es el que hace mucho más tiempo que no vemos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no había comenzado bien el equipo ceutí con 3 derrotas. Es cierto que también hay que mirar un poquito el calendario que le ha tocado al Ceuta, sin ser el Huesca un rival fácil, pero bueno, al final consiguieron esa primera victoria, así que el café se va para el Ceuta. Bueno, pues ahí tenemos ese café de este Café con Loren, esa parte más importante obviamente que le da, por supuesto, nombre a la sección. Tenemos también la Copa, que no hay que desmerecer tampoco la importancia que tiene, y va para un equipo que, bueno, que está en la lengua de muchísimos durante estas primeras semanas, ¿no? Bueno, lo cierto es que la Copa, más que al equipo, es a quien revolucionó al propio equipo, ¿no? Porque el Racing se iba al descanso con una derrota. Es cierto que gana Almería con esa expulsión de Lopi en inferioridad, pero ha salido Jeremy Alberto Arévalo Mera, ¿no? Para darle absolutamente toda la guindilla que necesitaba el encuentro, y en prácticamente 3-4 minutos le daba la vuelta no la vuelta al marcador en sí, porque finalmente es Gustavo Puerta que marca el gol de la victoria, pero metía al Racing de lleno en la pelea por esa victoria, ¿no? Que finalmente consiguió. Así que la Copa en esta jornada no es el único doblete, pero esta ha sido tremendamente importante para el chaval, porque además, bueno, se le vio súper emocionado al final del partido. Vamos con el chupito y os aseguro de que este va a ser justo, ¿no, Lori? Hay que serlo, ¿no? Y a mí ya sabes que me gusta serlo, para lo bueno y para lo malo. Decían, bueno, este Mirandés, después de caer el playoff, va a tardar en recuperarse. Bueno, estuvieron a las puertas de la primera, 2 derrotas en esta temporada. Fran Justo ha sabido volver a equilibrar al Mirandés. No es fácil, con diferentes jugadores, con la plantilla, con la salida de Lichi, que por cierto lo ha hecho extraordinariamente bien en el conjunto jabato, pero hay que ser justos con Fran Justo. Así que el chupito de esta jornada se lo queda el entrenador del Mirandés, se lo queda Fran Justo. Bueno, pues ya tenemos esas 3 noticias positivas de la jornada en este Café con Loren, pero como sabéis, en esta sección siempre hablamos de algo que creemos que puede mejorar un puntito, que nos ha dejado algo que desear, ¿no? Y lo comentamos siempre desde un aspecto que tiene la intención de mejoría, ¿no? Más que de Sí. crítica. Hace unas semanas, Loren, dábamos un puro preventivo a esto mismo. Sí, dábamos un puro preventivo que se ha puesto de moda en las últimas temporadas de Camino al Cielo, pero bueno, es algo que tenemos que volver a recuperar, con lo cual ya no es preventivo, ya es un puro. Hay que decirlo alto y claro, estamos a las puertas de la 5ª jornada, lógicamente con todo lo que hay en juego para muchos, y no solamente para los aficionados y aficionadas que van a los estadios, sino a los que lo vemos, y me incluyo, retransmitido por las diferentes plataformas. El fútbol es caro, es así, es caro, y lógicamente las prestaciones que estamos recibiendo por el precio que se paga pues no son las adecuadas. Las retransmisiones con muchísimos errores, con un apagón en concreto con el Eibar Andorra del pasado lunes, poquísimas o nulas repeticiones en partidos trascendentales, porque todos son trascendentales, precisamente porque todos tienen muchísimas cosas en juego, y con muchísimos fallos técnicos. Amén de lo que dijimos en la primera vez que mencionábamos las retransmisiones o le dábamos ese puro al operador televisivo, que bueno, pues estamos también no vemos las ruedas de prensa post partido de los entrenadores, y esto es algo que también es un apagón, en este caso más informativo, ¿no? Pues sí, desde luego. Es algo de lo que hay que hablar, Loren. Desde luego que haces muy bien dando esa voz aquí en Camino al Cielo, porque es algo que además es lo que decías tú, ¿no? Que ya se ha repetido, que no es la primera vez que hemos visto, y no es lo único lo que has comentado hoy que deja de desear en esa parte más comunicativa, ¿no? De la liga, también aparte de las retransmisiones, ¿no? O sea que ahí queda ese puro de Loren Castro. Ya habíamos avisado hace unas semanas, hoy ya no, nos quejamos un poquito más, ¿no? O gritándolo un poquito más. O sea que nada, Loren, muchísimas gracias. Esperemos que eso se pueda arreglar durante la semana que viene. Ojalá. Seguro que están trabajando en ello, y esto quedará en una anécdota. Así lo esperamos.
Un abrazo, Lore. Un abrazo, gracias, chao, chao. Y nosotros, que llegamos hasta aquí en este programa número 4 de Camino al Cielo, lo hemos intentado. Creo que, sobre todo en la tertulia, al final nos hemos centrado en 3-4 temas. Ya sabéis que bueno, pues que es complicado al final hablar de absolutamente todo lo que pasa y de todos los partidos. Pero creo que se nos ha quedado un programa en lo que hemos hablado de, sobre todo, de las crisis que pueden haber en algunos de los equipos de la Liga Promotion, y que son temas que hay que ir tocando porque no sabemos cuándo se va a dar. Esperemos que tarde aún varias jornadas. Pero nos da la sensación, tanto a Meco como a mí, que dentro de poco se puede dar el primer cambio en la dirección técnica de algún club de fútbol de segunda. No sé cuál va a ser, pero Meco, hay bastantes ahí metidos en la batalla por ser el primer equipo que destituye a su entrenador. Sí, desde luego. A ver, es que en segunda división esto suele pasar. Me gustaría, para el siguiente día voy a intentar traer el dato de normalmente en qué jornada sale ese primer entrenador, pero sí es cierto que en segunda división suele ser con bastante antelación respecto a otras categorías, ¿no? O sea que, sinceramente, muy a mi pesar, entiendo que no tardará mucho algún banquillo en poder hacer un intercambio de cromos, la verdad. Pues con esto nosotros nos despedimos. La verdad que ya saben, pueden recuperar la entrevista con Raúl Martín, el jugador del Club Deportivo Mirandés, después en formato podcast, para los que nos escuchéis después. Y la tertulia, la verdad, uno de los momentos en los que intentamos analizar toda la jornada y los nombres propios de esta jornada, que también han sido bastante interesantes. Todo ello en este programa, ya lo saben, una jornada más. Nos vemos la semana que viene analizando todo lo que nos ha dejado la jornada 5 de la Liga Promotion. Chao, un abrazo. Chao, chao.